No debería haber vuelto a esa oficina, pero lo hice. Y la razón por la que lo hice, es exactamente la razón por la que todo el mundo ahí terminó en silencio absoluto, mirándome como si acabaran de ver un fantasma. Pero antes de llegar a ese momento, tienes que entender cómo empezó todo. Hace 2 años, yo era ese tipo. El invisible. El que se sienta en la esquina, come solo, y se va sin hacer ruido. El que nadie recuerda en las reuniones, aunque haya hablado. El que siempre dice sí, aunque por dentro esté gritando no. Me llamo Mateo, y en ese entonces trabajaba como asistente administrativo en una empresa de logística bastante grande. No era un trabajo glamuroso. Básicamente, organizaba archivos, respondía correos que nadie quería responder y hacía de chico para todo. Pero lo peor no era el trabajo. Era ella. Mateo, ¿otra vez te equivocaste con el informe? ¿Es que no sabes leer? Esa voz, todos la conocían. Clare. Mi jefa directa. Era de esas personas que sonríen frente a los directivos, pero cuando están a solas contigo, te destruyen. Al principio pensé que solo era estricta. Después entendí que no, que conmigo era diferente. Perdón, Clara, lo reviso ahora mismo. No, no lo revises. Rehazlo entero. Y esta vez usa el cerebro, si tienes uno. Las risas de fondo eran lo peor. Porque sí, los demás escuchaban. Y nadie decía nada. Intenté defenderme una vez. Solo una. Clara, el error no es mío, el dato venía mal del sistema. Se hizo un silencio incómodo. Ella me miró, y sonrió. Pero no era una sonrisa normal. Era de esas que te avisan que acabas de cometer un error. ¿Me estás contradiciendo? No, solo digo que. Entonces cállate. Y luego, más fuerte, para que todos escucharan. Si no puedes hacer tu trabajo, hay 10 personas afuera esperando tu puesto. Ese día entendí mi lugar. Y decidí quedarme en silencio. Pero lo que nadie sabía, era que yo no estaba ahí por necesidad. No del todo. Y mucho menos por incapacidad. Había algo más. Algo que Clara jamás se molestó en averiguar. Pasaron los meses. Las humillaciones se volvieron rutina. Mateo, ¿otra vez tarde? Mateo, ¿eso es lo mejor que puedes hacer? Mateo, a veces me pregunto cómo pasaste la entrevista. Incluso empezaron a usar mi nombre como ejemplo de incompetencia. No hagan esto como Mateo, por favor. Risas. Siempre risas. Pero lo que realmente cambió todo, fue el día del cliente importante. La empresa llevaba semanas preparándose. Un contrato enorme. De esos que pueden definir el año entero. Clara estaba obsesionada. Este cliente es mío. Nadie la va a arruinar, ¿entendido? Todos asentimos. Yo también. Como siempre. El día de la reunión, la oficina estaba en tensión total. Clara iba de un lado a otro, revisándolo todo. Mateo, tú te quedas atrás. No quiero errores hoy. Claro. Pero justo antes de entrar a la sala de juntas, algo pasó. El sistema falló. Todos los datos del cliente desaparecieron. Presentación, informes, proyecciones, todo. Pánico. ¿Qué está pasando? No carga nada. Esto no puede ser. Clara me miró. Y supe lo que venía. Mateo, dime que hiciste copia de seguridad. Tragué saliva. Sí, pero. ¿Pero qué? Está en mi ordenador. ¿Y por qué demonios no está en el servidor? Porque ayer me dijiste que. No me importa lo que te dije. La puerta de la sala se abrió. El cliente ya estaba dentro. Esperando. Clara se acercó a mí, en voz baja, pero cargada de veneno. Si esto sale mal, te juro que te vas hoy mismo. Y luego, en voz alta. Todos, dentro. Menos yo. Me quedé afuera. Escuchando. El silencio incómodo. Las excusas. El desastre. Y luego. La reunión terminó antes de tiempo. Mala señal.
Muy mala señal. Cuando salieron, Clara estaba roja de furia. A mi oficina. Ahora. Entré. Cerró la puerta. Y explotó. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Clara, yo. No hablas. Escuchas. Se acercó tanto que podía sentir su respiración. Perdimos el contrato, ¿sabes cuánto dinero es eso? No respondí. Claro que no lo sabes. Porque gente como tú no piensa en esas cosas. Silencio. Luego, lo dijo. Estás despedido. Sentí, vacío. Pero no sorpresa. En el fondo, sabía que algo así pasaría tarde o temprano. Entiendo. No, no entiendes. Te voy a dar una recomendación, no vuelvas a intentar trabajar en algo así. No es para ti. Eso dolió. Más que el despido. Recogí mis cosas en silencio. Nadie me miraba. O peor, algunos sí, pero con lástima. Como si confirmara lo que siempre pensaron. Que yo no valía nada. Antes de irme, pasé por la recepción. Y ahí, vi algo. El nombre del cliente. En la agenda. Y sonreí. Por primera vez en meses. Porque Clara no sabía algo. Nadie lo sabía. Ni siquiera recursos humanos. Ni siquiera el director. Ese cliente. No era solo un cliente para mí. Era familia. Pero claro. Ellos aún no lo sabían. Y lo que iba a pasar después. Iba a cambiarlo todo. Salí del edificio con la caja en las manos sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. No era tristeza. No era rabia. Era claridad. Durante meses me había dejado aplastar. Había aceptado cada insulto, cada burla, cada mirada de desprecio como si fueran inevitables. Como si yo realmente fuera ese tipo débil que ellos creían ver. Pero en ese momento, mientras las puertas automáticas se cerraban detrás de mí, entendí algo muy simple. Ellos nunca se molestaron en conocerme. Y yo nunca me molesté en detenerlos. Caminé hasta la acera sin prisa. Mi teléfono vibró. Miré la pantalla. Era un mensaje de mi primo Diego. Solo decía: ¿Cómo fue la reunión? Sonreí. Respondí: interesante. Perdieron el contrato. No pasaron ni 5 segundos antes de que llamara. Contesté. ¿Qué quieres decir con que lo perdieron? Su voz sonaba confundida pero también divertida. Como si ya sospechara algo. Exactamente eso. Clara arruinó todo. Hubo un silencio corto. Luego una risa baja. Vaya. Eso es, inesperado. Me apoyé en una farola. No tanto. Nunca revisaron nada. Nunca preguntaron quién era realmente el cliente. Diego suspiró. Sabes que papá va a querer detalles. Lo sé. Otro silencio. Esta vez más pesado. Mateo, ¿estás bien? Miré la caja en mis manos. Todo lo que había sido mi vida profesional en los últimos 2 años cabía ahí. Ahora sí. Colgué. No necesitaba decir más. Porque lo que estaba pasando apenas era el inicio. Durante las siguientes horas, todo se movió exactamente como sabía que iba a pasar. Porque esa era la diferencia entre ellos y yo. Ellos reaccionaban. Yo planificaba. Clara pensaba que el cliente era una empresa más. Un número grande. Un contrato importante. Pero nada personal. Nada estratégico más allá del dinero. Lo que no sabía es que esa empresa no solo era parte del grupo de mi familia. Era la pieza clave de una expansión que llevaba meses en preparación. Y yo había estado ahí dentro, observando todo. Cada proceso. Cada debilidad. Cada error. Cada arrogancia. Especialmente la de ella. Esa misma noche cené con mi tío. El verdadero dueño del grupo. Un hombre que nunca levantaba la voz. Pero que no necesitaba hacerlo. Cuéntame, dijo mientras dejaba los cubiertos a un lado.
No había enojo en su tono. Solo interés. Le conté todo. Sin dramatizar. Sin exagerar. No hacía falta. La realidad ya era suficientemente mala para ellos. Cuando terminé, asintió lentamente. ¿Y tú qué opinas? Esa era la pregunta importante. No qué había pasado, sino qué se debía hacer ahora. No están preparados, respondí. Tienen procesos débiles. Liderazgo tóxico. Y dependen demasiado de una sola persona que claramente no sabe manejar presión real. Mi tío entrelazó las manos. ¿Clara? Sí. ¿Y el resto? Siguen por inercia. Nadie cuestiona nada. Se quedó en silencio unos segundos. Luego sonrió apenas. Eso es peligroso. Para ellos, respondí. Levantó una ceja. ¿Tienes algo en mente? Ahí fue donde todo cambió de verdad. Porque hasta ese momento, yo solo había sido un observador. Pero esa noche, decidí dejar de serlo. Sí, dije. Quiero volver. Mi tío no se sorprendió. Solo inclinó la cabeza ligeramente. Explícate. Quiero que reabran la negociación. Pero con condiciones. ¿Qué tipo de condiciones? Lo miré directamente. Que yo esté presente. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue calculado. ¿Cómo que? Preguntó finalmente. Como representante técnico del cliente. Mi tío sonrió. Esta vez sin disimulo. Eso sería interesante. No es solo eso, añadí. Quiero que ellos no sepan quién soy hasta el final. Se recostó en la silla. Claramente disfrutando la idea. ¿Por qué? La respuesta salió sin esfuerzo. Porque quiero ver sus caras. No era solo venganza. Bueno. No únicamente. Era algo más profundo. Era cerrar un ciclo. Era obligarlos a enfrentarse a la verdad que ignoraron durante tanto tiempo. Mi tío asintió. De acuerdo, dijo simplemente. Hagámoslo. Y así empezó todo. 2 días después, la empresa recibió una llamada. El cliente estaba dispuesto a reconsiderar la propuesta. Pero quería una nueva reunión. Presencial. Con todo el equipo. Y con un nuevo representante asignado al proyecto. Yo. La reacción fue exactamente la que esperaba. Caos. Presión. Y Clara, entrando en modo control total. Me enteré por antiguos compañeros. Algunos aún me escribían. No por amistad. Más bien por curiosidad. No vas a creer esto, me dijo uno. El cliente quiere otra reunión. Fingí sorpresa. ¿En serio? Sí. Y Clara está como loca. Dice que esta vez nadie va a arruinar nada. Sonreí. Seguro que no. La noche antes de la reunión, no pude evitar recordar cada momento en esa oficina. Cada insulto. Cada vez que bajé la cabeza. Cada vez que me hice pequeño para encajar en un lugar que nunca lo mereció. Pero ahora, todo era distinto. Ya no era el tipo invisible. Ahora era la variable que no podían controlar. Llegué al edificio 10 minutos antes. No como empleado. Sino como invitado. El guardia de seguridad ni siquiera me reconoció al principio. Luego abrió los ojos. ¿Mateo? Buenos días. Sonreí ligeramente. Vengo a la reunión del cliente. Dudó un segundo. Luego revisó la lista. Y su expresión cambió. Claro. Pase por favor. Ese pequeño momento, ya valía todo. Subí en el ascensor sintiendo como cada piso me acercaba a algo inevitable. Cuando las puertas se abrieron, el ambiente era tenso. Nadie hablaba mucho. Todo el mundo estaba concentrado. Preparado. O al menos eso creían. Caminé por el pasillo sin prisa. Algunos me vieron. Fruncieron el ceño. Como si su cerebro no pudiera procesarlo. Mateo,
susurró alguien. No respondí. Seguí caminando. Hasta la sala de juntas. La puerta estaba entreabierta. Dentro. Clara hablaba. Esta vez no hay margen de error. Todo tiene que salir perfecto. Me detuve un segundo antes de entrar. Respiré hondo. Y empujé la puerta. El silencio fue inmediato. Todas las miradas se clavaron en mí. Confusión. Incredulidad. Y luego, reconocimiento. Clara fue la última en reaccionar. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué haces aquí? Su tono no era de sorpresa. Era de molestia. Como si mi sola presencia fuera una falta de respeto. Cerré la puerta detrás de mí con calma. Buenos días, dije. Nadie respondió. Caminé hasta la mesa. Dejé una carpeta frente a mí. Y entonces, dije las palabras que lo cambiaron todo. Soy el nuevo representante del cliente. El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro que hubiera vivido en esa oficina. No era incómodo. No era tenso. Era devastador. Porque en ese instante, todo empezó a encajar para ellos. Y para Clara, fue el inicio de su caída. Nadie dijo nada durante varios segundos. Podía escuchar el aire acondicionado. El leve zumbido de un proyector encendido. Y el sonido casi imperceptible de alguien tragando saliva. Clara fue la primera en recuperar la voz, aunque no el control. Esto es una broma, dijo, cruzando los brazos con una sonrisa tensa que no le llegaba a los ojos. La miré sin apurarme. No. No lo es. Respondí con un tono tranquilo. Profesional. Frío. Eso pareció molestarle más que cualquier provocación. Tú trabajabas aquí, insistió, como si eso invalidara automáticamente todo lo demás. Asentí levemente. Correcto. Hasta hace 2 días. Algunos de los presentes empezaron a mirarse entre ellos. Las piezas comenzaban a encajar demasiado rápido. Clara dio un paso hacia adelante. Esto es un conflicto de intereses. No puedes estar aquí. Negué con la cabeza. Eso ya fue revisado por el departamento legal de mi empresa. Hice una pausa breve. No hay ningún conflicto. El director general, que había permanecido en silencio hasta ese momento, intervino. Un momento. Su voz era cautelosa. ¿Puedes explicar exactamente cuál es tu rol ahora? Giré ligeramente hacia él. Claro. Estoy supervisando la evaluación de proveedores para el proyecto de expansión regional. Clara soltó una pequeña risa incrédula. Esto es ridículo, murmuró. Pero nadie la siguió esta vez. Ya no. Porque la dinámica había cambiado. Y todos podían sentirlo. Abrí la carpeta con calma. Saqué unos documentos. Antes de empezar, quiero aclarar algo importante, dije. Levanté la vista. Miré directamente a Clara. La reunión anterior fue decepcionante. Su expresión se endureció. Tuvimos problemas técnicos, respondió rápidamente. No refleja nuestra capacidad real. Asentí. Lo sé. Hice una pausa. Refleja algo peor. El silencio volvió. Pero ahora era más pesado. Refleja falta de preparación. Falta de redundancia en los sistemas. Y sobre todo, la miré fijamente. Falta de liderazgo bajo presión. Nadie respiraba. Clara abrió la boca para responder, pero el director levantó la mano. Dejémosle terminar, dijo. Eso fue nuevo. Muy nuevo. Continué. Durante mi tiempo aquí, observé múltiples fallos estructurales. Clara tensó la mandíbula. ¿Perdón? Ignoré la interrupción. Procesos mal documentados. Dependencia excesiva de decisiones centralizadas. Y un ambiente de trabajo poco eficiente. Un murmullo recorrió la mesa. No era fuerte. Pero estaba ahí. Clara golpeó la mesa con la mano. Esto es inaceptable. Su voz temblaba ligeramente.
No puedes venir aquí a inventar cosas. La miré con calma. No estoy inventando nada. Deslicé un documento hacia el director. Aquí tienes un informe detallado. Fechas. Incidentes. Responsables. Clara se quedó inmóvil. Como si no supiera si atacar o defenderse. El director empezó a hojear las páginas. Su expresión cambió poco a poco. Primero neutral. Luego concentrada. Y finalmente, preocupada. ¿Esto es real?, preguntó sin levantar la vista. Completamente verificable, respondí. Clara intervino rápidamente. Eso puede estar manipulado. La miré otra vez. Claro. Como los correos que enviaste a las 3 de la mañana culpando a otros por errores tuyos. Su rostro perdió color. Un silencio brutal cayó sobre la sala. ¿Cómo?, susurró. Sonreí apenas. ¿Recuerdas que yo gestionaba los archivos? ¿Y los respaldos? Hice otra pausa. Siempre hacía copias. El director levantó la mirada lentamente. Clara, ¿esto es cierto? Ella no respondió de inmediato. Y ese fue su primer error real frente a todos. Porque el silencio confirmó más que cualquier palabra. Estás sacando cosas de contexto, dijo finalmente. Pero ya sonaba diferente. Menos segura. Más defensiva. Me incliné ligeramente hacia adelante. Entonces pongámoslo en contexto. Pasé otra hoja. Aquí hay registros de proyectos donde se ignoraron advertencias técnicas. Otra hoja. Aquí, decisiones tomadas sin consultar al equipo. Otra más. Y aquí, incidentes donde se asignó culpa a empleados sin evidencia. Levanté la vista. Incluyéndome. Nadie hablaba. Nadie se movía. Clara parecía atrapada entre 1000 reacciones posibles y ninguna correcta. Esto es un ataque personal, dijo finalmente. No respondí. Es una evaluación profesional. El director cerró la carpeta lentamente. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa. Necesito unos minutos, dijo. Se levantó. Reunión suspendida temporalmente. Nadie discutió. Nadie se opuso. Clara fue la última en moverse. Se quedó mirándome. Como si aún no pudiera aceptar lo que estaba pasando. Cuando la sala empezó a vaciarse, se acercó a mí rápidamente. ¿Qué estás haciendo?, susurró con rabia contenida. La miré sin emoción. Mi trabajo. Esto no se va a quedar así. Su voz era baja, pero temblaba. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Sonreí ligeramente. Creo que sí. Hice una pausa. La diferencia es que ahora, tú no sabes con quién te metiste tú. Eso la dejó en silencio. Por primera vez desde que la conocía. Se quedó ahí. Sin respuesta. Sin control. Y eso, era solo el principio. Porque lo que aún no entendía, era que esto no era una simple reunión. Era una exposición completa. Y todavía quedaba lo más importante, la pausa duró exactamente 12 minutos. Nadie lo dijo en voz alta. Pero todos lo sintieron como una eternidad. Algunos salieron a hacer llamadas nerviosas. Otros simplemente se quedaron mirando sus pantallas sin realmente ver nada. Yo no me moví. Me quedé sentado en la sala de juntas, revisando tranquilamente mis documentos. Porque sabía que lo que venía a continuación no era una discusión. Era una ejecución lenta y pública. La puerta se abrió finalmente. El director regresó. Pero no venía solo. Detrás de él entraron 2 personas más. Y en el momento en que Clara los vio, su postura cambió por completo. Recursos humanos. Y el director financiero. Eso no era normal. Eso no era una simple continuación de reunión. Eso era una señal clara de que algo ya se había activado internamente. Clara intentó recomponerse. Se acomodó la chaqueta. Respiró hondo. Volvió a esa versión de sí misma que usaba con los superiores. Pero ya era tarde.
Todos habían visto la grieta. Todos sabían que algo no estaba bien. Vamos a continuar, dijo el director, tomando asiento. Su tono ya no era neutral. Era más frío. Más distante. Más evaluador. Nadie habló. Nadie interrumpió. Yo cerré mi carpeta con calma y crucé las manos sobre la mesa. Antes de seguir con la propuesta comercial, dije. Creo que hay asuntos internos que deberían resolverse. Clara apretó los dientes. Esto no es el lugar para. El director la interrumpió sin mirarla. Sí lo es. Ese simple gesto fue un golpe directo a su autoridad. Clara se quedó en silencio. Pero su respiración se aceleró. Podía verlo. Todos podían verlo. El representante de Recursos Humanos abrió una carpeta. Hemos revisado parte de la documentación que se nos ha facilitado, dijo con voz firme. Y hay inconsistencias graves. Clara reaccionó de inmediato. Eso no puede tomarse como evidencia sin contexto. Por eso estamos aquí, respondió el director financiero. Para entender el contexto. Se giró hacia mí. ¿Puedes explicar cómo obtuviste esta información? Asentí. Durante mi tiempo como asistente administrativo, tenía acceso a sistemas de respaldo. Muchos de estos registros son copias automáticas. Hice una pausa. No fueron alterados. Clara soltó una risa nerviosa. Conveniente, murmuró. La ignoré. El representante de Recursos Humanos continuó. También hemos encontrado quejas informales previas. Esa frase cayó como una bomba silenciosa. Porque implicaba algo muy claro. No era la primera vez. Clara parpadeó. ¿Qué quejas?, preguntó, intentando mantener la compostura. Sobre comportamiento inapropiado en el entorno laboral, respondió con calma. Falta de respeto. Presión excesiva. Y posibles casos de acoso profesional. El silencio en la sala se volvió denso. Pesado. Irrespirable. Clara negó con la cabeza. Eso es absurdo, dijo rápidamente. Nunca se me notificó nada. El director la miró por primera vez directamente. Eso es parte del problema. Su voz era baja, pero firme. Que nunca escuchaste. Esa frase la golpeó más fuerte que cualquier acusación directa. Porque no era solo un ataque. Era una conclusión. Clara abrió la boca. Pero no salió ninguna palabra. Y en ese instante, todos entendieron algo. Ella ya no estaba liderando la sala. Solo estaba intentando sobrevivirla. Aproveché ese momento. Hay algo más, dije. Todos giraron hacia mí. Incluso Clara. Saqué otro documento. Lo deslicé lentamente sobre la mesa. Registros de decisiones que afectaron directamente la reunión fallida. El director lo tomó. Lo leyó rápidamente. Su expresión se tensó. ¿Esto es cierto?, preguntó, mirando a Clara. Ella dudó. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Yo tomé decisiones basadas en la información disponible, respondió finalmente. Ignorando recomendaciones técnicas, añadí. Clara me miró con odio puro. No tienes idea de lo que implicaba esa situación. Si la tengo, respondí con calma. Yo estaba ahí. Silencio. El director dejó el documento sobre la mesa. Clara, ¿por qué no se siguieron los protocolos de respaldo? Ella respiró hondo. Porque no había tiempo. Siempre hay tiempo para evitar perder un contrato multimillonario, respondió el director financiero. Esa frase selló algo invisible. Pero definitivo. Clara lo sintió. Todos lo sintieron. La balanza había cambiado completamente. Y no iba a volver atrás. Esto es una cacería, dijo Clara finalmente. Están usando a alguien que ni siquiera pertenece ya a la empresa para atacarme. Me incliné ligeramente hacia adelante. Pertenezco al cliente que decide si esta empresa sigue adelante o no con el proyecto. Hice una pausa. Eso me da más relevancia ahora que antes. El golpe fue directo. Preciso.
Irrefutable. Clara se quedó en silencio otra vez. Pero esta vez no fue por falta de respuesta. Fue porque entendió que no había salida fácil. El representante de Recursos Humanos cerró su carpeta. Vamos a iniciar una investigación formal, anunció. A partir de este momento, Clara, quedas temporalmente apartada de tus funciones. El mundo pareció detenerse por un segundo. Clara no reaccionó de inmediato. Como si su mente necesitara tiempo para procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué?, susurró. Es un procedimiento estándar, continuó con tono neutral. Mientras se revisan los hechos. Clara negó con la cabeza lentamente. No. No. Esto no puede estar pasando. Su voz ya no era firme. Era quebrada. Inestable. ¿Real? Miró al director. Dime algo. Esto es un error. Pero el director no respondió de la forma que ella esperaba. Solo dijo. Es lo necesario. Y ahí, se rompió algo dentro de ella. Porque por primera vez, no tenía control. No tenía respaldo. No tenía poder. Solo tenía consecuencias. Se levantó de golpe. La silla chirrió contra el suelo. Esto es ridículo, dijo con voz temblorosa. He construido este departamento. He cerrado contratos que ustedes ni soñaban. Nadie la contradijo. Pero tampoco la defendió. Y eso, fue peor. Me miró a mí finalmente. Sus ojos llenos de rabia. De incredulidad. De algo más profundo. Tú, susurró. Todo esto es por ti. La sostuve la mirada. Sin emoción. Sin culpa. No respondí. Esto es por ti. El silencio final fue absoluto. Porque todos sabían que era verdad. Y mientras Clara salía de la sala, sin mirar atrás, lo único que quedaba claro era que esto aún no había terminado. La puerta se cerró detrás de Clara con un sonido seco que resonó más de lo que debería. Nadie habló durante varios segundos. Era como si todos estuvieran recalculando la realidad en tiempo real. Porque lo que acababa de pasar no era normal. No era una simple corrección interna. Era una caída pública. Y todos lo sabían. El director fue el primero en romper el silencio. Se giró hacia mí con una expresión completamente distinta a la del inicio. Más cautelosa. Más respetuosa. Mateo, dijo. Creo que necesitamos replantear toda esta situación. Asentí levemente. Eso esperaba. Mi tono no era arrogante. Era firme. Porque ya no estaba en una posición de pedir nada. Estaba en posición de decidir. El director financiero intervino. Si seguimos adelante con este contrato, necesitaremos garantías. Lo miré directamente. Las tendrán. Hice una pausa. Pero no con la misma estructura. El representante de Recursos Humanos tomó nota sin decir nada. El director entrelazó las manos. ¿Qué propones exactamente? Ahí estaba. El momento real. El punto donde todo lo anterior dejaba de ser venganza, y se convertía en control. Reestructuración del equipo, dije. Auditoría completa de procesos. Y, hice una pausa breve. Un nuevo responsable del proyecto. El silencio volvió. Pero ahora era distinto. Era anticipación. El director entendió antes que los demás. ¿Tú?, preguntó. Lo miré sin titubear. Sí. Nadie se rió. Nadie lo cuestionó en voz alta. Porque después de lo que acababan de ver, ya no parecía una locura. Parecía lógico. El director financiero asintió lentamente. Tiene sentido, murmuró. Conoce ambas partes. El de Recursos Humanos añadió. Y claramente ha identificado fallos críticos. El director suspiró. Miró la mesa. Luego a mí. Esto es poco convencional. También lo es perder contratos por mala gestión, respondí sin levantar la voz. Eso selló la conversación.
Porque no había argumento contra la realidad. De acuerdo, dijo finalmente. Lo haremos así. Y en ese instante, todo cambió oficialmente. Pasé de ser el tipo invisible, al tipo que decidía el futuro del departamento. Pero la historia no terminó ahí. Ni de cerca. Porque el verdadero impacto vino después. La investigación interna avanzó rápido. Demasiado rápido. Cuando hay pruebas claras, no hace falta mucho tiempo. Correos. Grabaciones. Testimonios. Todo empezó a salir. Personas que antes guardaban silencio, empezaron a hablar. Porque ya no había miedo. O al menos, no el mismo miedo. Descubrieron más de lo que incluso yo sabía. Proyectos manipulados. Responsabilidades desviadas. Decisiones que habían costado dinero a la empresa durante meses. Clara no solo era dura. Era negligente. Y lo peor, es que estaba convencida de que era intocable. 2 semanas después, llegó el resultado. Despido inmediato. Sin compensación. Y con una marca interna que básicamente cerraba muchas puertas en el sector. Cuando me enteré, no sentí alegría. Ni satisfacción exagerada. Sentí cierre. Como si algo finalmente hubiera encajado. Pero el golpe final no fue ese. Fue 3 días después. Estaba en mi nueva oficina. Sí. Mi oficina. Revisando informes cuando alguien tocó la puerta. Adelante, dije sin levantar la vista. La puerta se abrió lentamente. Y cuando levanté la mirada, ahí estaba. ¿Clare? Ya no llevaba traje formal. No había postura perfecta. No había seguridad en sus ojos. Solo cansancio. Y algo más. Algo que nunca había visto en ella. Duda. Necesito hablar contigo, dijo. Su voz era baja. Casi irreconocible. La observé unos segundos. Tienes 5 minutos. ¿Entró? Cerró la puerta. Se quedó de pie. Como si no supiera si tenía derecho a sentarse. Siéntate, dije finalmente. ¿Lo hizo? Lentamente. Evitando mirarme directamente. El silencio entre nosotros era completamente distinto al de antes. Ya no era opresión. Era realidad. No sabía, dijo finalmente. Fruncí ligeramente el ceño. ¿Sobre qué? ¿Sobre quién eras? Levanté una ceja. Ese es el problema, respondí. Nunca te importó saber. Bajó la mirada. Tal vez, murmuró. Pero esto fue demasiado. La miré fijamente. No, dije con calma. Esto fue proporcional. Levantó la cabeza. Sus ojos brillaban ligeramente. Perdí todo. No respondí. Perdiste lo que construiste mal. Silencio. Largo. Pesado. ¿No vas a hacer nada más?, y preguntó finalmente. Como si esperara otro golpe. Negué con la cabeza. No hace falta. Me incliné ligeramente hacia adelante. La parte difícil ya pasó. Hice una pausa. Ahora te toca a ti vivir con ello. Eso fue lo que realmente la rompió. Porque no había gritos. No había humillación directa. Solo verdad. Clara asintió lentamente. Se levantó. Caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, se detuvo. Sin girarse. Nunca fuiste débil, dijo en voz baja. Solo, paciente. No respondí. Porque no hacía falta. Salió. Y esa fue la última vez que la vi. Con el tiempo, la empresa cambió. No de golpe. Pero sí de forma constante. Se implementaron procesos nuevos. Se eliminó esa cultura de miedo silencioso. La gente empezó a hablar más. A cuestionar. A proponer. Y lo más importante, a respetarse. Algunos compañeros se acercaron a mí después.
Nunca imaginamos, no sabíamos, lo sentimos, siempre respondía igual. Ya pasó. Porque de verdad, ya había pasado. Y si algo aprendí de todo esto, es que el poder real no es gritar más fuerte. No es humillar. No es imponer miedo. El poder real es saber cuándo hablar. Y cuándo esperar. Porque a veces, la mejor venganza no es destruir a alguien. Es dejar que se destruya solo, frente a todos. Y asegurarte de estar ahí, para verlo.